Bueno, hoy vamos, como todos los martes, a tratar lo relacionado con el pulso de la salud, cómo vamos en el avance para frenar la pandemia, para terminar de controlar la pandemia de COVID, cuál es el resultado. Nos van a informar el doctor Jorge Alcocer, el doctor Hugo López-Gatell y el general Luis Crescencio Sandoval en lo que tiene que ver con la distribución de vacunas, porque tenemos que seguir vacunando. Ya es sabido que lo mejor es vacunarnos, protegernos, no confiarnos. Y también hoy vamos a dar a conocer ya un decreto para declarar zona de reserva, zona natural de reserva a lo que es todo el lago de Texcoco, donde se iba a construir el aeropuerto, se declara zona de reserva natural, y van a explicar los fundamentos de este decreto María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente, y también lo que se está haciendo para disfrutar de esta importante zona ecológica de la Ciudad de México. Se está haciendo un parque ecológico y el maestro Iñaki Echeverría va a informar sobre en qué consiste este parque recreativo y ecológico. Eso es básicamente, de modo que empezamos con el doctor Jorge Alcocer. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Pues continuamos informándoles de los medicamentos adquiridos por el sector salud. En la primera imagen ustedes ven que hasta hoy se han distribuido 715 millones de medicamentos y material de curación. En la siguiente lámina se muestra que en la semana pasada, del 13 al 19 de marzo, se continuó con la entrega de 114.553.000 piezas de medicamentos y material de curación en las 32 entidades federativas, derivado ello de la compra consolidada INSABI 2022. Esta compra, junto con la UNOPS, garantizará un abasto mayor del 95% de las claves solicitadas para el primer semestre. En la siguiente, vemos que en los últimos 7 días se entregaron 22.294.865 piezas de medicamentos y material de curación y están en tránsito 11.364.285 piezas. La siguiente, con la participación y acompañamiento de las Fuerzas Armadas, durante la semana del 14 al 18 de marzo, se distribuyeron 408.600 piezas de equipo de protección personal a 7 entidades federativas. Y en la siguiente, tomando en cuenta el camino del INSABI, con la suma de 31 entidades federativas al plan de distribución de la última milla y con ayuda de Sedena y Birmex, se han distribuido en 15 estados en lo que va del año 14.891.647 piezas para abastecer 1.301 unidades estatales de salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por último, en la siguiente les informamos que en esta semana de marzo se prepararon 2.997 mezclas de medicamentos para pacientes con cáncer, atendiendo las solicitudes del Instituto Nacional de Cancerología, del Hospital General de México, del Hospital Infantil de México, del Instituto de Enfermedades Respiratorias y del Hospital Regional de Iztapaluca. Continuamos así la optimización de los procesos de registro y comunicación interinstitucional para hacer más eficiente el trabajo de la entrega de estas mezclas que se utilizan en las quimioterapias, algunas de ellas. Muchas gracias. Con su permiso, presidente, muy buenos días, secretarias, secretarios, colegas. Muy buenos días a todas y todos. Vamos a comentar sobre la epidemia de COVID-19. Esta es la 8ª semana consecutiva de reducción. Como pueden ver en nuestra gráfica, nuestra curva epidémica de agregación semanal, es ya mínima la actividad que se presenta. Tenemos ya la incidencia de casos mínima comparado con todo el periodo de casi 2 años o más de 2 años de la epidemia. Esta circunstancia, como hemos especificado siempre, está sujeta a que se mantengan las condiciones de baja transmisión y seguramente llegaremos a un punto de mínima actividad que se prolongará por varias semanas. En la medida en que en otras partes del mundo exista actividad epidémica, desde luego siempre representa la posibilidad de que también en la región de América, que en general está a la baja en todo el continente, pudiera haber una reincorporación de la transmisión. Mientras ello no ocurra, debemos estar alentados por el hecho de que tenemos mínima actividad de la epidemia.
epidemia. También lo vemos en los indicadores de ocupación hospitalaria, que son relevantes. Menos del 10% desde la semana pasada, lo comentamos, de las camas COVID están ocupadas. En este momento 7% las camas generales y 5% las camas para pacientes críticamente enfermos. Esto es una reducción de 97% cuando la comparamos con el punto máximo de actividad epidémica en el ACME de la segunda curva. Y la mortalidad, que es el indicador más relevante por el impacto que tiene el COVID en algunas personas, también muestra una reducción absoluta de 96% comparada con el punto ya mencionado de máxima actividad epidémica en la segunda hora. Ahora, uno de los elementos cruciales, desde luego, de esta reducción tiene que ver con la vacunación, y tenemos ya casi 189 millones de dosis que se han utilizado en todo el país para cubrir y proteger a 85.5 millones de personas. Este es el esquema primario. Como decíamos la semana pasada, prácticamente hemos completado ya, porque tenemos una cobertura de 90%. No descartamos que alguien que no se haya vacunado se convenza de la importancia de ser protegido. La experiencia de la epidemia nos muestra que, particularmente en la ola más reciente, la epidemia fue a expensas de no vacunados. Las personas no vacunadas representaron arriba del 94% de las hospitalizaciones de COVID. Por lo tanto, las personas vacunadas evitaron llegar al hospital. Seguimos recomendando, seguimos promoviendo que las personas se vacunen, no importa si no lo hicieron en el momento que debían hacerlo de acuerdo a su edad, lo pueden hacer en este momento. Pero tenemos ya una cobertura muy extensa y en promedios de 87%, considerando todas las personas elegibles para ser vacunadas. Esto es 90% en personas de 18 y más, 54% en 14 a 17 años, y en este grupo de edad también es importante vacunarse. Respecto a los refuerzos, hemos avanzado de manera expedita. Tenemos 71% de cobertura en personas de 60 y más años, 48% en personas de 40 a 59 años y 73% en personas de 30 a 39 años de edad. Es notorio cómo las personas adultas de edad intermedia, de 40 a 59, tienen menor proporción de refuerzos. Invitamos a las personas que estamos en ese grupo de edad a que se acerquen a los puestos de vacunación, que quedan permanentes en algunos casos, pero en otros todavía temporales. Si no se habían vacunado, si no se habían aplicado el refuerzo, es momento de hacerlo. Y como se sabe, tenemos 224 millones de dosis que han sido recibidas en el país. La última imagen es el semáforo de riesgo COVID que ustedes conocieron el viernes pasado. Este aplica durante los siguientes 15 días, empezando desde ayer, y nos muestra un país que está en semáforo verde. Todos los indicadores, los 10 indicadores de actividad epidémica, están en los niveles más bajos que se han presentado desde que inició la epidemia en 2020. Gracias. Con su permiso, señor presidente, continuamos con el informe de distribución de vacunas. Entre el 7 y 18 de marzo arribaron 3.813.000 dosis que fueron concentradas a INCAN y Birmex. Se reorganizaron para poder hacer la distribución a los estados y se distribuyeron 2.077.310 dosis de la siguiente manera. Adelante, por favor. Aquí el viernes 18 hicimos la distribución por vía aérea. Dos rutas se organizaron para atender a 4 estados. La ruta número 1 fue hacia Baja California Sur y a Coahuila. La ruta aérea 2, Campeche y Oaxaca, con un total de dosis de 300,000. La distribución terrestre fueron 1.777.310 dosis. De ellas acudieron Hidalgo, Querétaro y Morelos a las instalaciones de Birmex e INCAN a recoger sus dosis, y se organizaron 3 rutas para abastecimiento de Jalisco, Tamaulipas y Guerrero. Todas las rutas se les proporcionó la seguridad como se ha venido haciendo con personal de la Secretaría de Marina, del Ejército y de la Fuerza Aérea, además de la Guardia Nacional. En resumen, transportadas por vía aérea 300,000 dosis, por vía terrestre 1.777.310, en total distribuido el viernes 18, 2.077.310 dosis. Se atendieron 10 entidades federativas, se organizaron 12 escoltas de seguridad, se realizaron 6 operaciones aéreas con un total de 10 horas con 51 minutos, se emplearon 368 elementos, 36 vehículos y 2 aeronaves para cumplir con la distribución del día 18. Es todo, señor presidente.
Con su permiso, presidente. Pues buenos días a todos los medios de comunicación y a todos los que nos ven. Pues el día de hoy tenemos el gusto de poder platicar del área natural protegida al lago de Texcoco. Decirle que con esto cumple 2 compromisos nuestro presidente. El día de ayer fue inaugurado donde estará el aeropuerto en Santa Lucía y también en una consulta ganó Yo Prefiero el Lago y hoy se declara el área natural protegida. La siguiente, por favor. Estas son las presiones que tuvimos para poder hacer esta área natural protegida. Recordar que se quería imponer un proyecto, el proyecto de hacer el aeropuerto donde no debería de hacerse por cuestiones técnicas, pero también por cuestiones ambientales. Estamos hablando del vaso regulador de agua más grande del Valle de Texcoco, del Valle de México. Y también la presión de desarrollos inmobiliarios y comerciales en la parte conurbana. La siguiente, por favor. Esto es el contexto que tenemos, un proceso de defensa justa del territorio y decirlo, no estuvieron ahí los pseudoambientalistas planteando esto. Quienes estuvieron fueron gente de los poblados, el Frente en Defensa de los Pueblos de la Tierra, y les damos ese reconocimiento a la gente. Desde el 2000 en esa oposición hasta que pudieron lograr que alguien les escuchara. Esa escucha fue en 2018, por eso la primera consulta popular que se hace por parte del gobierno fue en octubre del 2018, donde gana Yo Prefiero el Lago. Se empieza a hacer un proceso para hacer el área natural protegida, primero un estudio previo justificativo, por qué se nombraría área natural protegida y en base a eso se publica, se da un espacio para que muchas y muchos consulten de qué va ese estudio previo justificativo y en este proceso el día de hoy sale en el DOF en la declaratoria el decreto de área natural protegida. La siguiente, por favor. Estas son las generalidades de nuestra nueva área natural protegida. Cuando entramos teníamos 182, después vino el 13 de diciembre la de San Miguelito, llegamos a 183 y el día de hoy tenemos 184 áreas naturales protegidas en nuestro país. Esta es la categoría área de protección de recursos naturales, su nombre Lago de Texcoco, en donde está ubicada en el Estado de México y abarca estos 5 municipios: Atenco, Texcoco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ecatepec, y se trabaja dentro de estos 5 municipios en 11 núcleos agrarios. Acá hacemos una muestra de la fauna que estamos preservando en esta área natural protegida. La siguiente. Este es el decreto. Resalta que la publicación es el día de hoy. Hoy, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua y este es un regalo para todas las mexicanas y los mexicanos. Estamos hablando del vaso regulador más importante del Valle de Texcoco. Es una superficie total de 14,000 hectáreas, 10,000, casi 11,000 son zona federal, 2,971 son en núcleos agrarios en tenencia ejidal y 369 en otros tipos como propiedad privada. La siguiente, por favor. Esta es la importancia ambiental de esta área natural protegida y por eso se buscó defender este espacio. Tiene es principal vaso regulador hídrico del Valle de México, tiene una capacidad de regulación de hasta 43 millones de metros cúbicos para el bienestar de más de 15 millones de habitantes de estos 5 municipios y de la capital de la Ciudad de México. Son suelos únicos por la salinidad y alcalinidad extrema que les confiere características particulares. No hay otros suelos como estos en el mundo. Son los únicos acá en el planeta Tierra. Y también comentar que base a la salinidad que tiene y alcalinidad es imposible que no se corroan infraestructuras. Y es un regulador climático que combatirá y reducirá las partículas contaminantes en el aire, incrementará ventilación y regula temperatura. Una importancia climática. La siguiente. En la biodiversidad hablamos de cuidar más de 678 especies de flora y fauna, incluyendo algunas de las más representativas de la cuenca del Valle de México, y es un refugio para las aves acuáticas migratorias. El 60% de las aves del Estado de México se encuentran en este sitio y más de 150,000 aves, hasta 250,000 en los conteos últimos que se están haciendo, llegan a este espacio. Es un sitio de reconocimiento internacional como área de importancia de la conservación de las aves, conocidas como las aigas, y tiene una identidad biocultural por el manejo y uso que se hace de los recursos, como el caso del alga espirulina, el aguaute, el esquite y la protección del ajolote, entre otros. La siguiente. Y esta es la importancia histórica cultural del Valle de Texcoco. La relación como la de los antiguos mexicanos con el lago de Texcoco no la tiene otra civilización del mundo y por eso su importancia. La palabra México en sentido literal como metafórico quiere decir en el ombligo de la luna, en el centro del lago de la luna, y se refiere justo al lago de Texcoco. De ahí emana nuestro símbolo patrio, el escudo nacional. El lago de Texcoco está presente en nuestro escudo, donde reposa el águila con
el nopal. El espejo de agua que se ve en ese códice justo es el lago de Texcoco. El Teocalli de la Guerra Sagrada es una escultura realizada en basalto durante el gobierno de Moctezuma II en 1507 y representa la fundación de México Tenochtitlan. La siguiente. Y en nuestra área natural protegida, en el decreto, ¿qué sí se va a permitir, qué no se va a permitir? Lo que se permitirá son actividades como ecoturismo, restauración ecológica, reforestación con especies nativas, agricultura y ganadería orientadas a la sustentabilidad, aprovechamiento a través de unidades de manejo de conservación de la vida silvestre, las UMAS, y qué actividades no se van a permitir. Alterar o destruir ecosistemas de la vida silvestre, el desarrollo de fraccionamientos inmobiliarios o nuevos centros de población, nuevas obras de explotación o exploración minera, modificar el entorno natural de los vestigios históricos o arqueológicos. La siguiente. Y pues ese es un regalo. La tierra habla y el agua tiene memoria. Quisieron secar nuestro símbolo nacional y nos inundamos de esperanza. Tenemos otra vez el agua. La declaratoria reconoce la lucha de los pueblos del oriente del Estado de México por defender su tierra, su dignidad y la vida. Y pondremos un video de 3 minutos. Gracias. La tierra tiene voz, el agua también. ¿Cuál es la vocación de este lugar? Pues ser agua, ser un lago. Es el único vaso regulador hídrico y climático del centro del Valle de México, un lugar emblemático que guarda la riqueza biológica, cultural, hídrica y la memoria histórica de nuestro pueblo. La zona conocida como Lago de Texcoco hoy ha sido resguardada como área de protección de recursos naturales. Este espacio se localiza dentro de la provincia fisiográfica del eje neovolcánico transversal mexicano, con una superficie de 14,000 hectáreas, que se ubican en los municipios de Atenco, Texcoco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos, en el Estado de México. En esta área se encuentran 5 especies de anfibios, 17 de reptiles, 276 especies de aves y 29 de mamíferos. En esta zona se han registrado hasta 200,000 aves en lo que son los picos migratorios. Aquí incluso vienen a abastecerse de alimento e incluso son áreas aquí de reproducción para poder seguir con su camino. Proteger el lago es proteger zonas prioritarias para la conservación, mejorar la calidad de vida de sus habitantes, integrando el conocimiento ancestral sobre el uso, manejo y aprovechamiento de recursos naturales, así como impulsar la agroecología y ganadería sustentable, la restauración de los ecosistemas y reintroducción de especies nativas. Es rescatar el origen de muchos de los elementos que nos dan identidad como mexicanas y mexicanos. Es el lugar de la fundación de México Tenochtitlan, representado en nuestra bandera y escudo nacional. La tierra no se negocia, la dignidad no se negocia, no tiene precio. Y sobre todo, aquellos sueños de nuestros abuelos que nos dieron patria. Buenos días, señor presidente. Buenos días, secretarias, secretarios, compañeros. Buenos días. Vamos a platicar un poco de los avances que tenemos en el Parque Ecológico Lago de Texcoco al mes de marzo del 2022. La siguiente, por favor. Primero, platicar sobre el primer eje de acción, que es la protección ambiental para la zona, retomando lo que ya presentó la secretaria María Luisa Albores. Adelante. Pues se protegió cerca de 14,000 hectáreas o 14,000 hectáreas como área natural protegida en un polígono propuesto por la CONAM, que más o menos es lo que se observa en esta imagen y es lo que está marcado, delineado en rojo, lo cual pues se vuelve un paso definitivo en proteger y garantizar la viabilidad de la recuperación ambiental del Valle de México. Es un paso trascendental en el futuro de lo que puede ser proteger y recuperar la ecología del valle. Entonces esto pues es un avance importantísimo. Adelante. En cuanto a las acciones para uso público permanente de este espacio, estamos hablando de que a 2024 pues hará una inversión de 4,566 millones de pesos. Están programadas terminar las obras para el año 2023. Se beneficiará una población de 12.5 millones de habitantes de forma directa y al momento contamos con un avance físico global de 24.23, casi 25%. Adelante.
Ahora, ¿cuáles son estas acciones que estamos llevando a cabo? Bueno, principalmente estamos hablando de equipamiento deportivo y cultural, un centro de visitantes, un vivero, accesos y vialidades al parque, la recuperación y restauración del lago Nabor Carrillo, la recuperación de la Ciénaga de San Juan, algunas acciones en la cuenca superior y la recuperación de las lagunas Jalapango y Texcoco Norte. Es una fotografía del vivero que ya está operando. Estamos reproduciendo cerca de 20 especies halófilas, un poquito más, y estamos produciendo cerca de 500,000 plantas mensuales. Adelante, les voy a presentar las imágenes. Este es un pabellón de información, un centro comunitario que servirá como centro de educación y también como un centro de eventos para las poblaciones cercanas. Esta es una imagen del vivero con una imagen del biofiltro que ya está funcionando también. Adelante. Y pues algunas imágenes de las plantas que estamos reproduciendo en el vivero. Hablando del lago Nabor Carrillo, el periodo de ejecución se dio del año 2021 al 2022, se renivelaron más de casi 12 kilómetros de bordo, se desasolvaron más de 200,000 metros cúbicos de desasolve y con eso se conformaron cerca de 34 hectáreas de islotes para establecimiento de hábitats para aves migratorias dentro del lago, pero protegidos de especies de fauna feral que hay en la zona. Adelante. Estas son algunas imágenes de la obra, ya con los bordos recuperados. Cuanto a la recuperación de las lagunas Jalapango y Texcoco Norte, se ejecutará en este primer año obras para alimentación de cuerpos de agua y reforzamiento y mejoramiento de terracerías para recuperación de estos cuerpos de agua. En este momento nos encontramos desarrollando los proyectos ejecutivos para llevarlos a cabo. En cuanto a acciones en la cuenca superior, también para este año se generarán estructuras de control en la laguna Jalapango y 10 represas para retención de asolves. En este momento nos encontramos ejecutando estas obras. Adelante. Por otro lado, en colaboración también con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, acordamos construir un par de humedales de tratamiento y desarrollar al menos el proyecto para otros 3, para sumar 5, y se está trabajando ya en la creación de 2 humedales, uno en Tepeztalcoc y otro en San Salvador Atenco. Está el proyecto conceptual concluido y en proceso de licitación para su construcción. Adelante. En cuanto a la Ciénaga de San Juan, la primera fase de ejecución se llevó a cabo en el 2020, la segunda fase de ejecución se lleva a cabo en este momento. Se recuperaron cerca de 270 hectáreas de cuerpos de agua. Se construyen en este momento, están por terminarse 10 miradores para el avistamiento de fauna, principalmente de aves, y se construyeron 10 kilómetros de bordos para contención de agua y que funcionan además como senderos peatonales y ciclistas para poder visitar el lugar. Adelante. Estas son algunas imágenes de la temporada de lluvias pasada, en donde ya los bordos contienen toda esta agua. Adelante. Y esta es una conexión que se hizo para poder, rehidratar o reinundar la zona que se había desecado al sur de lo que ahorita todavía existe como Ciénaga de San Juan, que en las próximas temporadas de lluvia empezarán a vertir agua hacia la zona. Adelante. Estacionamiento en la zona, uno de los miradores que ya está terminado. Adelante. Se están llevando a cabo rehabilitación de vialidades y accesos. En este momento se rehabilitan 36 kilómetros de vialidades, se están trabajando en la construcción de los accesos peatonales y vehiculares para el parque y se han recubierto 48 hectáreas de cobertura vegetal, que es parte de los trabajos que van de la mano con estos accesos. Adelante. Aquí algunas imágenes de estas obras. Adelante. Y bueno, el equipamiento deportivo y cultural, se construye un deportivo de 260 hectáreas de extensión, 41.6 hectáreas de equipamiento deportivo y cultural, casi 12 kilómetros de senderos peatonales, 9 kilómetros de senderos ciclistas, y estamos en ejecución. Adelante. Estas son las plataformas, una vista de las plataformas que ya están concluidas, mismas donde se construirá todo el equipamiento deportivo. Adelante. Aquí se pueden observar varias imágenes de las mismas. Unos laberintos construimos con material que existía en la zona. Adelante. Y esta es la distribución de lo que va a ser el deportivo, donde contará, canchas multiusos de entrenamiento, de fútbol principalmente, básquetbol, partes de patinaje, de americano, multitud de actividades, y además de un centro de visitantes. Adelante. Aquí algunas imágenes originales de cómo todas estas plataformas van a empezar a ser ocupadas. Estas obras ya están en proceso de licitación y están en proceso de iniciar. Y el jardín central de todo este espacio está ya en ejecución. Se cubren 42.6 hectáreas con especies herbáceas de la zona. Hay más de 3,000 metros cúbicos de cobertura vegetal con especies arbustivas y se plantaron ya más de 430
429 árboles. Adelante. Aquí algunas imágenes con las barreras cortafuegos y las plataformas, algunas imágenes del objetivo, de la imagen objetivo final, y bueno, finalmente el centro de visitantes que se construirá en el espacio, un poco de la mano con la misma idea que tiene el centro de visitantes o el pabellón de información del vivero, un edificio en madera que tendrá todo, tanto restaurante, centro de oficinas, centro de investigación para la CONAM y servicios de educación e investigación ambiental en general. En este momento se encuentra desarrollándose el proyecto ejecutivo y se llevará a cabo en breve. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, pues esta es la exposición sobre este parque ecológico y la declaración de zona de reserva al lago de Texcoco, que es algo muy importante, la recuperación del lago. Quedaron pendientes el viernes o el jueves Miguel Reyes Razo, y aquí está Miguel y nos da mucho gusto. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, sus colaboradores, muy buenos días y compañeros a todos. Señor presidente, recientemente se ha referido usted o se refiere con persistencia la dura batalla que desde el inicio de su gestión, el 1 de diciembre de 18, comenzó usted y que no cesa. Ese batallar, ese enfrentamiento, ese estar en el frente de batalla, distrae mucho del tiempo del presidente de la República, le limita actividad, impide que su desarrollo se acelerara, o por el contrario, es un frente también donde propicia avances a su plan de transformación, señor presidente. Bueno, es parte, Miguel, del proceso de transformación. Es avanzar en el bienestar del pueblo, es desarrollar económicamente el país, pero también llevar a cabo una revolución de las conciencias. Creo que eso es muy importante, porque podemos administrar bien, con honestidad, destinar recursos al bienestar del pueblo, hacer obras de desarrollo, pero si no avanzamos en un cambio de mentalidad, todo eso puede echarse para atrás. Ese riesgo existe. Ese riesgo existe. Cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Es lo más difícil de lograr. Hay veces que se presentan revoluciones, luchas armadas, incluso triunfan movimientos revolucionarios y la gente sigue pensando igual. Por eso pasa el tiempo y no tanto tiempo y hay retrocesos y todo el sacrificio, todo el esfuerzo se pierde. Entonces, cuando se toma conciencia y no solo es una vanguardia, no solo es un grupo, sino es todo un pueblo que va a decidir sobre su destino, ya los avances tienen menos problemas de convertirse en retrocesos. No se puede hablar de que no se den estos retrocesos en la historia. Claro que sí. Pero se afianza más todo lo que se va llevando a cabo con el apoyo de la gente, no con la idea predominante de las élites. Es un proceso educativo, formativo, de concientización colectiva. Eso es muy importante. Eso es lo que estamos haciendo. Y por eso no afecta el que haya debate y confrontación política. Yo les diría que es necesario, indispensable, porque lo que más daña a los procesos de transformación, de cambio, es la simulación. Parece mentira, pero es el que no nos definamos, la moderación, el centrismo, sobre todo cuando se requiere de una transformación. Hay que definirnos. Entonces, este régimen que se mantuvo durante mucho tiempo de corrupción, de injusticias, de privilegios, se apoyó mucho en la simulación, se mediatizó el proceso de transformación, se detuvo, se hizo largo, porque no se hablaba con claridad y los conservadores parecían liberales o fingían ser liberales y ahora pues ya cada quien está asumiendo su postura. Son momentos de definición y es muy bueno que no haya hipocresía. Por ejemplo, había mucho racismo, sigue habiendo, pero estaba oculto. Mucho clasismo, pero oculto. Entonces, ahora está saliendo el racismo, el clasismo. Ya no hay esa simulación de soy racista, soy clasista, pero nadie se va a enterar. Incluso puedo tener
hasta un discurso a favor de la igualdad. Ahora, como hay polémica, como hay confrontación política, y hay pasión y se enojan, pues se muestran como son, muestran el cobre. Por ejemplo, para ilustrar, ayer que inauguramos no lo inauguramos, que se entregó el aeropuerto, que no se puede hablar de eso. Bueno, yo no participé más que como testigo. Estaban molestísimos porque fue una obra muy polémica, de las más polémicas. A mí no me extraña porque cuando se hicieron los segundos pisos, lo mismo, tuvo una campaña en todos los periódicos, no en todos, en los de derecha, los periódicos conservadores, y también en los partidos conservadores, y amparos y todo eso, ¿no? Y apostando a que no iban a funcionar, que se iban a caer, y luego pues copiaron y ya en todos lados hay segundos pisos. Pues yo ya sé de esto, ¿no? Lo mismo en el aeropuerto, ¿no? Amparos. Ayer comentaba yo que entonces ampararon los pobladores de los municipios cercanos al aeropuerto. Los amparos fueron de los abogados de los despachos el grupo conservador reaccionario que se opone a todo lo que hacemos. Quisiera que nos fuera mal en todo. Entonces, decían que no íbamos a terminar nunca, que iba a ser una obra de mala calidad. Y entonces, todo eso, pues, se les cayó, no pudieron. Los hechos demuestran que es un aeropuerto muy bueno. Pero entonces, si no tenían nada que cuestionar, si fuesen honestos, intelectualmente hablando, hubiesen dicho, pues reconozco que me equivoqué o me obnubilé por mi conservadurismo, pero estoy viendo de que sí es una obra importante, que se hizo en tiempo récord, que no hubo corrupción, que hubo ahorros y que se resolvió un problema de 20 años. Eso era lo que aplicaba, ¿no? O sea, que con honestidad se reconociera. No. Hay un Twitter de Hernández, de una conductora de televisión, pero no solo ella, sino otros, ¿no? En donde la nota principal era de que una señora estaba vendiendo tlayudas. Entonces, con un desprecio que poco conocen México, las culturas de nuestro país. Ya quisieran comerse una tlayuda. O sea, ¿qué quieren? Son deliciosas, además. ¿Cómo se llaman las tortas de Estados Unidos? Hamburguesas. Pero es mucho el racismo, ¿sí?, el clasismo y el coraje, ¿no? Entonces, esto, Miguel, no saldría a flote, siempre se mantendría ahí si no se llevara a cabo esta confrontación de ideas, este debate permanente. A ver si no está Hernández, porque y no es solo ella, ¿no? Es en general periódicos, medios y millones de personas que están muy molestas porque, como siempre lo he dicho, el conservadurismo en México siempre ha existido, ahora está manifestándose, no está creciendo, pero sí hay como 25, 30 millones de ciudadanos con pensamiento conservador. Son muchos. Citó usted ayer al presidente Juárez, que decía que los conservadores son architosudos, archidifíciles de persuadir. ¿No le interesa a usted en lo mínimo buscar una vía de diálogo, de convencerlos de la bondad de la cuarta transformación? Muy difícil, no escuchan. En las familias, por ejemplo, y eso quienes me están viendo lo saben. Si en una familia hay gente con pensamiento conservador y hay gente que tiene otra manera de pensar, les cuesta mucho trabajo. Llegan a acuerdos en donde ya no se habla de política, el tema, mientras están en familia. Es muy difícil. Entonces, yo le dedico mucho tiempo, desde luego, a la mayoría del pueblo. Dedico muchísimo tiempo a la mayoría del pueblo. Una vez me reuní con un grupo de empresarios y me dijo uno de ellos, muy inteligente, dice, te lesionaste la pierna, te fuiste a la montaña de Guerrero, 8 horas de camino y llegaste allá y estaba yo viendo los videos y se te iluminaba la cara. Estabas feliz. Le digo, pues sí, pero estaban también felices los pobladores, claro, de las comunidades de la montaña, también con los rostros iluminados, y eso para mí es muy importante. Porque me comentaba, ¿y por qué no nos dejas
¿por qué no nos das a nosotros el mismo tiempo? Digo, sí les doy el tiempo. Nada más que ustedes tienen más posibilidades de informarse, ustedes tienen más posibilidades de saber lo que está ocurriendo. Yo tengo que dedicar más tiempo a la gente más olvidada, más marginada. Entonces, dedico mi tiempo a eso. Y también a los jóvenes. Ahí sí, de manera general, porque sostengo que hay jóvenes de familias acomodadas que están tomando conciencia y que no necesariamente tienen que seguir el ejemplo de sus padres. Y eso sí me importa mucho, sí me importa bastante, que no en la escuela a la que van, porque son de una determinada clase social, o con sus amigos, predomina una visión de las cosas y ahí se van formando igual que sus familiares. Hay casos donde estos jóvenes, al recibir una información distinta, internalizan un mensaje apegado a lo racional, en el que con argumentos se habla de la necesidad del amor al prójimo, de no ser egoísta, individualista, de no estar pensando nada más en lo material, de vivir para tener lo básico y ser feliz ayudando al que más lo necesita. Entonces, sí le dedico tiempo, pero miren, primero el comentario de Hernández, que coincido. Impresionante cómo la inauguración del aeropuerto destapó y exacerbó el clasismo más miserable. ¡Qué horror! Ese aeropuerto naco está lleno de mexicanos. Y viene lo que puso la periodista. Una señora se filtró a sala de llegada del aeropuerto y comenzó a vender tlayudas a los pasajeros de la terminal debido a la falta de comercio, que vendan alimentos. O sea, la tlayuda no es alimento. Se formaron largas filas. Esto fue, pero es parte de el desconocimiento de la grandeza cultural de México y el de sentirnos superiores, ¿no?, a los demás. Eso es racismo y clasismo. Entonces, por eso, Miguel, es importante el debate. Si no, esto no saldría. La señora estaría diciendo, fue un día histórico, se inauguró un gran aeropuerto. Llevaba mucho tiempo sin hacerse una obra tan importante, y alguna crónica, no como las tuyas, sino alguna nota de color, no de tlayudas, sino la opinión de Carlos Slim de que es una obra bien construida, bien hecha, pero no, tenía que salir lo otro. O sea, y así por lo general, por eso no hay desgaste, es parte de mi trabajo. Si no, pues buscaría yo a la señora, ¿no?, o al dueño del periódico donde trabaja, y le diría, oiga, vamos a entendernos, vamos a arreglarnos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que esto ya no suceda? Pues no, porque entonces no lograríamos el propósito que tenemos, que es el de que no haya simulación, hipocresía. Además, porque también esto no es ilegítimo. Cada quien puede expresarse, manifestarse, hay plenas libertades. No se va a reprimir a nadie, no hay censura, pero que ya no se simule, que nos definamos como tiene que ser, porque dañó mucho, mediatizó, o sea, detuvo el cambio democrático, esa política de medias tintas. Afectó mucho la llamada sociedad civil, los independientes, los que no tomaban partido, las organizaciones no gubernamentales, cuando sí tenía partido, como se está viendo actualmente. Claro que tienen partido, y es el partido de los potentados, porque todos ellos defienden el statu quo, defienden a las élites y desprecian al pueblo, porque eso es un desprecio a la gente, eso no es amor al pueblo. Pero repito, no es ella nada más, son millones y están en su derecho, nada más que como la fábula, ahora el rey va desnudo, nada más. Señor presidente, hace unos días se cumplió un aniversario más de la expropiación petrolera, y hace un año se concretó la adquisición total de una refinería en Houston, Texas, y inquieta saber, en esa refinería que está en Estados Unidos irán técnicos mexicanos. México tiene el pleno dominio, ya que es el dueño, ya no tiene que coparticipar con su socio norteamericano del beneficio de la propia refinería. Nuestros petroleros, tan elogiados por usted y reconocidos, van a mejorar sus técnicas,
importaremos o transferiremos mejor tecnología en el proceso que persigue usted de abastecer suficientes gasolinas, suficientes combustibles a México? Sí, vamos a continuar con los trabajadores de la refinería porque lo hacen muy bien. Tienen muy buenos resultados, hay buena productividad. Es una refinería que está operando al 85% de su capacidad. Para tener una idea, las nuestras en promedio están operando ya ahora, después de que hemos hecho una inversión importante y se han reparado plantas, ya están operando al 70%. Pero cuando llegamos, Miguel, de las 6 refinerías estaban funcionando 2, 4 estaban paradas. Es decir, estaban procesando 30% del petróleo crudo. Entonces ya las tenemos en 70, van a seguir aumentando en su capacidad porque continúa el programa de modernización y esta refinería de Deer Park tiene un 85% de capacidad operativa. Está prácticamente a toda su capacidad, está produciendo bien diésel y gasolinas. Entonces los trabajadores de esta refinería, los directivos van a continuar, pero la refinería es de la nación, es de México, ya se adquirió, ya todos los beneficios son para México. Sí, México la dirige, es completamente, pero no se cambia el personal, se mantiene el personal y también estamos formando con el Instituto Mexicano del Petróleo a nuevos ingenieros, refineros que vamos a necesitar para la nueva refinería de Dos Bocas y para unas plantas que estamos modernizando, incluso terminando de construir como una coquizadora en Tula, y no descartamos también, todo va a depender del tiempo, que no quiero dejar nada inconcluso, no descartamos la posibilidad de construir una coquizadora en la refinería de Salina Cruz, que se quedaría esa refinería sin coquizadora y sería la única que estuviese produciendo combustóleo. Y producir combustóleo no es lo mejor. Con la planta coquizadora, ese combustóleo se convierte en gasolina y es más la rentabilidad de las plantas. Y no solo eso, menos contaminación que se va logrando con la modernización de las refinerías. Entonces, estamos en eso, formando a los trabajadores, a los nuevos ingenieros petroleros e ingenieros especialistas para el manejo de las refinerías. Yo sí estoy convencido de que para el año próximo, a finales del año próximo, ya somos autosuficientes, es decir, no vamos a comprar gasolinas en el extranjero ni diésel. Ya ahora, si sumamos la producción de diésel de Deer Park, ya prácticamente somos autosuficientes en diésel, porque esa refinería produce 70,000 barriles diarios de diésel y nosotros estamos comprando 80,000 barriles diarios de diésel, estamos importando. Si sumamos esos 90,000, ya somos autosuficientes en diésel. Esto lo hemos logrado en este tiempo, a pesar de la pandemia, porque no se dejó de invertir en la rehabilitación de las refinerías. También por eso tenemos la posibilidad de mantener los precios de las gasolinas y del diésel, porque aumentó el precio del crudo y con esa utilidad podemos quitar el impuesto a las gasolinas, el IEPS. Ya no hay ese impuesto y esto va en beneficio del consumidor, que está pagando la gasolina a 21 pesos, la regular 22. Lo que no sucedía desde hacía mucho tiempo, ahora es más barata la gasolina en México que en Estados Unidos. Eso se ha logrado y va a continuar esa política. Y por último, presidente, fíjese usted que en 1971 el ingeniero Leandro Rovira Aguade, que fue gobernador de su estado, inauguró el plan Texcoco, porque ya se hablaba de que las tolvaneras que vienen de Nautla, y estaba el ingeniero Cruikshank, y estaba el ingeniero Barocio, y Casillas del Llano Manuel. Yo fui a esa inauguración en 1971 con el ingeniero
ingeniero Rovirosa, que fue gobernador y le quitó dinero a Petróleos Mexicanos que no le daban nada a Tabasco. ¿Por qué se murió ese plan de Texcoco que dio y estuvo de grandes ingenieros y durante mucho tiempo y con aves? Y era un gran, tenía las que se habla ahora con el nuevo aeropuerto, el problema de las tolvaneras que vienen de por ahí. ¿Por qué se extinguió? ¿Qué se dejó morir? ¿Qué ocurrió? Por el neoliberalismo. Muchas gracias por sus respuestas, presidente. Por el neoliberalismo. Habían las comisiones de distritos para el agua, había la comisión del lago de Texcoco. ¿Sí? Se creó precisamente cuando el ingeniero Rovirosa fue secretario de Recursos Hidráulicos y el propósito era el de conservar el lago de Texcoco y el ingeniero Cruzan era el encargado y se invirtió mucho para mantener el lago de Texcoco. Cuando inicia la política neoliberal, se abandona toda la política hidráulica como se abandonó el campo y las comisiones del Balsas, del Grijalva, del lago de Texcoco, todas desaparecieron, se terminaron. Es en el periodo neoliberal. Y de manera silenciosa empezaron a dejar en el abandono el proyecto del lago de Texcoco, la recuperación del lago de Texcoco, también como vaso regulador para evitar inundaciones en el Valle de México. Y luego pues surgió este proyecto del aeropuerto y era eliminar por completo el lago, era terminar y era enterrar muchísimo dinero dedicado a la recuperación del lago. Por eso hoy es un día histórico, porque este decreto lo que hace es rehabilitar, retornar a ese momento, recuperar ese plan de protección al lago de Texcoco. El ingeniero Cruzan estaría feliz el día de hoy, que él luchaba, cuidaba el lago, todo el mundo cuidaba el lago y de repente todo se silenció y no hubo protestas de nada, lo que decía aquí María Luisa, los pseudoambientalistas nunca dijeron absolutamente nada, no hubo amparos, despojaron a las comunidades de sus tierras, dicen se las compramos sí, pero a precios muy bajos y hubo mucha represión también por eso, de modo que ahora tenemos que recordar también la lucha de los pueblos de Texcoco, de Atenco, para conservar el lago de Texcoco, sus tierras. Esta área natural protegida va a implicar el que en su manejo participen los campesinos de Texcoco, de Atenco, de toda la zona del lago de Texcoco. Va a ser con ellos. Esto lo hemos estado haciendo de común acuerdo con los habitantes de toda la región. Se han hecho consultas, se han hecho asambleas, se les ha tomado en cuenta y van a poder utilizar la tierra para la agricultura, lo que se pueda, para la ganadería y ellos mismos van a cuidar. El compromiso es que no se va a urbanizar. Ese es el compromiso. No se va a urbanizar. Tenían detenida una autopista. Se llegó al acuerdo de que van a permitir el paso de la autopista porque ya estaba construida y tampoco se podía dejar esa obra abandonada. Faltaban creo que 100 metros para conectar. ¿Cuántos años llevaba este conflicto? 20 años. Ya se llegó al acuerdo, se va a conectar, pero el compromiso es no construir nada. No es recuperar tierra para negocios inmobiliarios, sino para proteger el medio ambiente. Muchas gracias, presidente. Shaila. Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, preguntarle si ya tienen algún avance o algo de la investigación sobre este decomiso en Navojoa, Sonora, que es uno de los más grandes o el más grande calificado por la Sedena, donde venían armas y cartuchos y todo esto de Rusia y de Estados Unidos principalmente. Si ya tienen un avance de cómo ingresaron al país este armamento y que llegó hasta el sur del estado. Entonces me gustaría saber si hay algún avance sobre si se está investigando o algo de esto. Se está investigando, ya el general secretario presentó un informe de las características del armamento de Navojoa, Sonora. Bueno, ahí se llevó a cabo este decomiso. No sé si tenga algo más. Se sigue investigando y cuando tengamos ya información más relevante se va a dar a conocer. Muchas gracias, presidente. Y en una segunda pregunta sobre la pandemia, ahora que están todos los estados en semáforo verde, preguntar
preguntar cuál es la expectativa sobre el avance de la pandemia para los próximos meses, si se tiene contemplado, se prevé que pudiera llegar en un momento dado una nueva ola de contagios, una quinta ola, si pudiera volver a subir estos contagios, y si se tiene previsto tomar decisiones sobre las medidas del uso del cubrebocas y todo esto, disminuirlas, no sé, ¿qué nos pudieran comentar? A ver, Hugo. Con mucho gusto. Gracias, Shaila Roxigel. Esta es una inquietud que nos parece totalmente importante de atender. Carlos Guzmán de ABA Noticias ya lo había mencionado hace unas 2 o 3 semanas. Primero, en este momento en México, 8 semanas de reducción de la epidemia corresponde más o menos con lo que ha ocurrido en casi todo el continente, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica. Este es un periodo de reducción no solamente de los contagios, sino del impacto más importante, que es la hospitalización y la muerte. Destacamos, como lo hemos dicho varias veces y es inmediatamente obvio cuando vemos las curvas epidémicas, la gran diferencia en la tercera y cuarta olas comparados con la segunda y la primera en la cantidad o la proporción, el porcentaje de personas hospitalizadas o personas que perdieron la vida. Es decir, aunque la cuarta ola en el número de casos fue mucho mayor que las 3 primeras, por el contrario, las hospitalizaciones y las defunciones fueron muy significativamente reducidas. ¿Por qué razón? Por la vacunación. La vacunación cambió la perspectiva de la epidemia en la medida en que la gran mayoría de las personas que estuvieron hospitalizadas o que lamentablemente perdieron la vida fue porque no se habían vacunado. Quien se vacunó tuvo la mayor probabilidad de que si llegara a contagiarse, cosa que ocurrió, tendría una enfermedad leve, literalmente leve. En pocos días, en menos de una semana, se restablecía sin tener mayor consecuencia. Entonces, por eso es muy importante respecto a las medidas, tener claro que vacunarse es la medida más importante. ¿Puede ser que regrese la epidemia a México, a América? Sí, claro que puede ocurrir. Es lo que dije hace unos minutos, es lo que he dicho siempre. En la medida en que cualquier país del mundo tenga activa la epidemia, exista transmisión del virus SARS-CoV-2, este virus puede propagarse más allá de las fronteras del país o la región donde esté activo y propagarse a otras regiones, particularmente si la cobertura de vacunación es muy reducida. ¿Cuándo puede ocurrir esto? No se sabe. No hay manera de predecirlo. En algunas regiones del mundo, Europa Occidental, por ejemplo, están en este momento en la 6ª o 7ª ola. En algunos países incluso 8ª ola, si se considera algunas fluctuaciones intermedias. ¿Por qué otras regiones del mundo no están en eso? No es predecible. Donde hay más amplia cobertura de vacunación, el impacto es definitivamente menor, pero la transmisión del virus puede ocurrir por distintas razones demográficas, de flujo de personas, incluso de reactivación de algunas actividades sociales y económicas. ¿Eso querría decir que hay que mantener restringidas las actividades sociales y económicas? Definitivamente no. La tolerancia de las sociedades, y me refiero no solamente a un estado de ánimo, que también es importantísimo, sino la capacidad de las sociedades de resistir periodos de reducción de su actividad económica, social, de todo tipo, es limitada. No se puede mantener confinada a las sociedades. En algunas naciones empezó a haber, de hecho, protestas en Europa Occidental, por ejemplo, por el hecho de que se mantenían confinamientos muy restringidos. Ahora, respecto a las medidas en general, incluido el cubrebocas, recuerden ustedes que desde que empezó la epidemia en México y se establecieron las distintas medidas en lo que en su momento fue la Jornada Nacional de Sana Distancia, dejamos muy en claro 2 preceptos fundamentales. El primero es que el equilibrio entre confinar para reducir contagios, pero con consecuencias importantes negativas en lo social y en lo económico, con respecto a la posibilidad de abrir para liberar esas actividades sociales, económicas, de desarrollo, de bienestar, a pesar de que pudiera haber contagios, es un equilibrio dinámico. En todo momento hay que hacer ese equilibrio. Y no es un solo equilibrio, no es para todo el país. En cada entidad federativa se comporta de manera diferente. Lo hemos estado viendo con el semáforo de riesgo COVID. Por eso definimos el semáforo de riesgo COVID por entidad federativa, para que en una entidad donde hay alta transmisión se tomaran medidas más restrictivas, en otra donde hay menor transmisión se liberara para tener los beneficios de la actividad social y económica. Hoy tenemos semáforo verde en todo el país, eso es muy afortunado, esto no había ocurrido, hoy tenemos todo el país con muy baja transmisión. Y el segundo precepto muy importante, que también
también dejamos establecido desde el principio. Y hay razones técnicas, pero también de política pública. Es la convicción de que el pueblo de México es un pueblo muy solidario y muy responsable. No hay que estarlo tutelando, no hay que estarlo limitando, no hay que estarlo forzando. Este modelo de restricción, muy severo en muchas naciones, no lo consideramos viable para México, por esta convicción de que tenemos un pueblo muy consciente, muy participativo, muy solidario. En México nunca establecimos obligaciones para el individuo. El cubrebocas nunca lo hemos establecido de uso obligatorio, porque sabemos que el pueblo de México responde de manera consciente y solidaria. Y esto está demostrado. Hay estudios no hechos por nosotros, estudios hechos por universidades extranjeras que han mostrado que México es uno de los países con más alto uso de cubrebocas y más alto cumplimiento de diversas medidas de seguridad sanitaria, sin necesidad de volverlo jurídicamente obligatorio. Entonces, eso es muy importante porque la razón por la que lo hicimos así es por esa convicción y esa confianza en el pueblo de México, pero también conscientes de que las medidas coercitivas acaban teniendo efectos muy dañinos. Hay sitios del mundo donde se establecieron toques de queda, donde hubo represión. Hubo uno que otro episodio aquí en México por disposiciones de nivel local. No queremos que eso pase, no hay necesidad. Entonces, todavía estamos con las distintas medidas que fueron recomendadas y es claro que la utilidad de las medidas depende de la intensidad de la transmisión. Cuanto más intensa es la transmisión, más útil es tener este tipo de medidas. Muchas gracias. Subsecretario, de llegar una quinta ola en un futuro, como ha ocurrido en otros países, ¿veríamos lo mismo que con la cuarta ola o tampoco se puede predecir, dado las condiciones ya de vacunación y cómo está pues ya el pueblo mexicano? Sí, todo depende de las características biológicas del virus. Este es un virus que, como ocurre con otros virus de la misma gran categoría, los virus RNA, muta y se transforma y va dando lugar a virus que pueden ser de comportamiento diferente. Hay tres elementos fundamentales: la posibilidad de que escape a la respuesta inmune, es decir, quien ya está protegido porque tuvimos COVID o porque fuimos vacunados COVID, pudiera la inmunidad ya no ser suficiente para una posible nueva variante, una serie de mutaciones. Segunda, que la enfermedad pudiera ser más virulenta, más agresiva. Y tercero, que pudiera ser más transmisible. No es posible predecir qué nueva variante va a ocurrir. Esto es un proceso biológico de transformación espontánea de los virus y depende de cómo es la dinámica de transmisión, es cómo se va a ir seleccionando aquellas variantes que pudieran tener estas características. Con Omicron lo vimos el 26 de noviembre del año pasado, se conoció en el mundo la variante Omicron, hubo una gran respuesta desde nuestro punto de vista y lo declaramos el mismo día que se dio a conocer. Nos parecía exagerada y fuera de proporción con la evidencia científica disponible. Cayeron las bolsas de valores del mundo, más de 85 naciones en el mundo establecieron medidas coercitivas, sobre todo de limitación de entrada de personas de otras nacionalidades, situación que nunca ha sido de gran utilidad. Parecía más una respuesta no técnica, quizá con otras motivaciones de carácter político económico. En México tomamos una decisión sensata, cautelosa, documentada y recomendamos no hacer este tipo de medidas que dañan al bienestar, dañan a la sociedad. Dado que la evidencia sugería que Omicron era una variante más transmisible, como lo fue, pero mucho menos virulenta, en especial si se tienen altas coberturas de vacunación. Aquí recibimos distintas críticas en algunos medios de comunicación, pero mantuvimos nuestra postura que siempre ha sido amparada en la ciencia y con esta confianza en el pueblo de México. ¿Qué ocurrió? Tuvimos variante Omicron, muchos casos, pocas hospitalizaciones, pocas defunciones y el planteamiento que hicimos se demostró. En el futuro no sabemos si llega una variante semejante, el comportamiento será el mismo. Si llegara, toco madera, una variante más agresiva, pues ya tendríamos que tomar otro tipo de decisiones. Pero no hay manera de adelantar vísperas. Todos los días monitoreamos el curso de la epidemia, todos los días ajustamos nuestras recomendaciones de acuerdo a la realidad. Muchas gracias. Y lo mejor es vacunarnos, los que todavía les falta la vacuna, el refuerzo. Eso está ya muy demostrado, está probado que la vacuna protege. Si queremos sacar una conclusión rápida, es que con la vacuna tenemos más posibilidades de enfrentar la pandemia sin ir al hospital y sin
agravarnos, para que todo el que falte de vacunarse, todavía es tiempo, que no nos quedemos con las dos aplicaciones, que también tengamos la de refuerzo, porque estamos sintiendo que nos estamos relajando y no hay que confiarnos. Ya los que tienen dos, les falta una, hay que aplicarse la de refuerzo. Y seguimos trabajando en las comunidades más apartadas y ahí vamos a estar, porque es una garantía ante cualquier circunstancia futura. El estar vacunados es una ventaja, es una gran ventaja. Muy bien, Carlos Guzmán. ¿Qué tal, señor presidente? Buen día, Carlos Guzmán de Aba Noticias de Veracruz. Por principio, consultarle qué le va a decir a los banqueros en esta convención bancaria que se va a efectuar en unos días más. Está el tema de la venta de Citibanamex, hay varios temas en cuanto a la cuestión de impuestos. ¿Qué mensaje les va a llevar, señor presidente? Pues primero que no dejen de aprovechar para impulsar el desarrollo del país, la circunstancia actual de estabilidad macroeconómica y de confianza para las inversiones, tanto nacionales como la inversión extranjera. Y esto no es retórica, no es demagogia. Llevaba mucho tiempo en que no se tenía una moneda estable. Nuestro peso no se ha devaluado. No hay depreciación de la moneda. No ha habido aumento fuera de lo normal en la deuda. Nos recuperamos pronto después de la pandemia y estamos creciendo. México está considerado, lo decía yo ayer, como el mejor país o uno de los mejores países para recibir inversión extranjera en los tiempos actuales. Hay gobernabilidad, hay paz, hay tranquilidad. Estamos ya enfrentando el problema de los homicidios con buenos resultados. Y hay una tendencia a la baja en homicidios. En general, desde que estamos en el gobierno, en todos los delitos, desde que llegamos, ha habido disminución. Delitos del Fuero Federal. Pero teníamos como desafío el reducir el número de homicidios. Y empezamos a bajar los homicidios y yo espero que ya sea tendencia. Entonces, hay condiciones inmejorables para la inversión. La actividad bancaria ha tenido buenos resultados, han obtenido buenas ganancias. Lo mismo la bolsa de valores. Tenemos reservas en el Banco de México que son históricas, el crecimiento de las reservas. O sea, hay un buen ambiente para la inversión, para las finanzas, para el desarrollo del país. Entonces, eso se debe de aprovechar. Han crecido las remesas como nunca. No vamos a dejar de reconocer lo que han hecho nuestros paisanos. Por cierto, ahora se hizo una modificación al censo sobre hispanos en Estados Unidos y se tuvieron que agregar 2, 3... no sé, creo que hasta 6 millones más, o sea, en el censo. Y de modo que aumenta el número de mexicanos en Estados Unidos. Son más de los que se tenían en el último censo de Estados Unidos. Nuestros paisanos, que nos han ayudado mucho. Y esas remesas, pues, se depositan y se envían por el sistema bancario. Incluso yo hice el compromiso desde la primera convención bancaria de que íbamos a dar a conocer qué bancos ofrecían las mejores condiciones para nuestros paisanos que envían remesas a sus familiares. Y lo otro, que también es importante, es que no han cambiado las reglas, no se han hecho modificaciones para reducir por decreto los márgenes de utilidad o de intermediación, el cobro de comisiones. Entonces, todo eso lo vamos a tratar. Y lo del banco, sí, que queremos que, ya lo hemos dicho, que sean mexicanos los que adquieran este banco, que tengan solvencia económica para proteger a los ahorradores, que estén dispuestos a mantener todo el acervo cultural del banco en nuestro país, que no se vaya al extranjero y que se ponga en exhibición permanente para que todos los mexicanos puedan conocer ese acervo. Son de las condiciones básicas. También una, que no tengan adeudos fiscales, que estén al corriente en el pago de sus contribuciones. Y lo mismo, que paguen el impuesto, que va a significar la venta de Banamex.
Segundo tema que quiero consultarle, desde la vez pasada que le planteaba el tema, yo por la cuestión de estar en la corresponsalía de Aba Noticias en Veracruz, viajo constantemente a Jalapa. Le había planteado el tema del ferrocarril, del tren ligero en Jalapa. Usted había comentado que también coincidía con el tema de las vialidades, el conflicto vial que se genera, pero el día de ayer, cosa que le agradezco mucho al gobernador Cuitlahua García, tuve la oportunidad de platicar con él, entrevistarlo para los micrófonos de Aba Noticias, sacábamos el tema colación. Él mencionaba que necesitaba el apoyo de la federación para que este proyecto se llevara a cabo. Mencionaba que aún están en tiempo, porque él sabe, el gobernador Cuitlahua, que usted no va a dejar ninguna obra inconclusa al término de su administración. Mencionaba que están justamente en el límite. La petición de muchos jalapeños, de muchas personas que habitan en la zona metropolitana de Jalapa es ver la posibilidad de que usted, junto con el gobernador, finalmente se logre este sueño que anhelan muchos jalapeños, que es tener un tren ligero que les ayude a solucionar este tema. El gobernador ayer me comentaba de que el proyecto ya está, falta un dinero, por ahí, si no me recuerdo, son creo que 3 millones de pesos para completar el estudio técnico, pero todo ya está. Prácticamente es nada más que en la federación se tenga el sí, obviamente usted lo apruebe y finalmente se ponga el proyecto a trabajar y antes de que termine en septiembre su sexenio se pueda inaugurar esta obra. No sé si le ha comentado el gobernador esto que ayer me comentaba a su servidor o si hay alguna posibilidad de que finalmente los jalapeños puedan obtener ya al final de su administración un tren ligero para Jalapa. Sí, estamos en eso. Todavía no se cancela la posibilidad y estamos en tiempo. Ya tenemos que resolver en abril sobre este proyecto. Como 1 o 2 más, ya no podemos comprometernos a proyectos grandes porque ya no nos va a alcanzar el tiempo. Y eso dependiendo también de lo que pase el 10 de abril. Pero tenemos que ya definir por tiempo. Básicamente es eso. Tenemos que terminar muchas obras que tenemos en proceso y estamos pensando concluirlas a finales de diciembre, a finales del año próximo, en diciembre. 23. El 23, ¿sí? Para que nos quede 24 de operación, de mantenimiento, ¿sí? Ya no acercarnos a septiembre del 24, sino en diciembre, todo en diciembre. Entonces ese es el tema y ahí estamos enfrentando también otra situación, también heredada del desastre neoliberal. No hay muchas empresas constructoras, ¿no? Y no hay empresas constructoras responsables, que eso es lo otro. O sea, puede ser que haya muchísimas, pero fueron las que se fueron creando para la corrupción. Esas que se quedaban hasta con los anticipos o empresas grandes con más abogados que ingenieros, porque recibían contratos y desde que recibían el contrato ya estaban pidiendo ampliaciones y no avanzaban y no avanzaban y no avanzaban. Y nosotros hemos enfrentado eso, afortunadamente, como hemos cuidado este asunto y no hay influyentismo, hemos podido salir adelante, pero tenemos que cuidar porque si no nos dejan tiradas las obras. Es falta de empresas responsables, fíjense, de las herencias, falta de médicos, de especialistas, falta de abogados con dimensión social. O sea, era la decadencia. Por eso no había más que la transformación. ¿Cómo se enfrenta una decadencia? Pues con una transformación, con un cambio radical, de raíz, arrancar de raíz la corrupción. Ahí hay un abogado, fíjense, lo voy a mencionar, el abogado Valadez, Diego Valadez, hijo de un historiador de lo mejor, José Valadez. Don José Valadez, como don Daniel Cosío Villegas, nos ayudaron muchísimo a entender nuestra historia. Además, dedicaron toda su vida a hacer investigaciones históricas. Y el abogado Valadez se inconforma porque se le hacen honores al general Felipe Ángeles, bajo el supuesto de que el general Ángeles fue enjuiciado y fusilado. Bueno, si a esas vamos, Hidalgo también fue enjuiciado y asesinado, y Morelos. Pero a ver si no tienes un tuit de Pedro Salmerón, que es historiador, que lo vi porque lamentaba esta situación. Por lo mismo, porque el conservadurismo los obnubila, están enojados. Sí, como recomendación respetuosa, no hay que enojarnos, no hay que enojarnos. Aunque tengamos el corazón caliente, la cabeza fría, respirar profundo, ¿no? Antes de poner un mensaje, pensarlo, contar hasta el 10.
porque estas cosas, ¿no? Pero bueno. Y finalmente, plantear el tema del agua. Hace también algunos meses le comentaba lo que está sucediendo en el sur de la Ciudad de México. Usted fue jefe de gobierno cuando era la secretaria de Medio Ambiente, la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Hay un problema en la parte sur de la Ciudad de México, que es la que recarga los mantos freáticos tanto del Valle como un poquito más allá, también incluso parte de Morelos, que es el tema de la Sierra del Chichinautzin, aprovechando que está aquí la secretaria de Medio Ambiente. En la alcaldía Milpalta hay un problema muy grave en cuanto a la cuestión de invasión de tierras, también de venta de tierras que la mayoría son comunales, salvo la parte de Tecomitl, que usted conoce muy bien, las demás son tierras comunales. La gente en esta parte de la Ciudad de México no es propietaria, no hay escrituras, es posesionaria, pero con ese vacío que hay, hubo un problema de la representación comunal. Se llevó 20 años en elegir una representación comunal, ahorita, si no mal recuerdo, ya la hay, pero hay un tema de incertidumbre ahí, que es los límites entre Xochimilco y la alcaldía Milpalta. Desgraciadamente, en esta parte de la ciudad se está dando una invasión hormiga de barrancas. Si usted ha viajado por la carretera Xochimilco-Huastepec, hay una parte de barranca entre Xochimilco y Milpalta. Esa parte se está invadiendo mucho. También la parte pegada a Morelos, por donde está un centro de educación para la salud del Politécnico, está ya prácticamente invadida en la parte de Morelos, pues por la parte de que no ha habido certidumbre en la cuestión de la representación comunal, ya la hay. El tema es de que si se sigue invadiendo, prácticamente la parte de Xochimilco se va a quedar sin recarga de agua, seguramente la Secretaría de Medio Ambiente lo sabe. Es pedirle o ver la forma de que el decreto, porque hay un decreto, y aquí el señor Reyes Razo, que es histórico en la cuestión del periodismo, no me dejará mentir, hay un decreto de la Sierra del Chichinautzin que incluye la parte de Milpalta hasta el Ajusco. Es un decreto presidencial, pero no incluye esta parte que se está invadiendo. No sé si hay alguna posibilidad de que la secretaria o alguna persona, el procurador agrario, puedan trabajar el tema, porque es una invasión que va a afectar en algunos años la recarga de mantos freáticos en la parte de Xochimilco, y obviamente después de la parte de Lerma, Cutzamala, que traemos agua a la Ciudad de México, la parte de Xochimilco es la que más baterías de pozos de agua tiene. Esa agua viene de la Sierra del Chichinautzin, y sí sería importante que, al igual que se hizo con Texcoco, con la recuperación del lago, también se trabajara la recuperación o un decreto para que esta zona se preservara como de valor ambiental, señor presidente. Muchas gracias. Te lo encargamos a ti. Si te parece, lo tomamos en cuenta y le pedimos a María Luisa que lo analice y que se ponga en comunicación con la jefa de gobierno, con Claudia Sheinbaum. Muy bien. ¿Tienes ahí a ver, es que el general Felipe Ángeles fue sentenciado por el delito de rebelión por un consejo de guerra y fusilado. Jurídicamente es cuestionable que se le rindan honores militares sin que se le declare inocente en forma póstuma. El ejército mexicano nunca ha jugado con la ley. Entonces, lo que dice Pedro es, de verdad, hasta gente que antes parecía inteligente, se están volviendo loca por la rabia. Dice laca, ¿eh? Pero es loca. Me comparten esto y etiqueto a dos maestros que han trabajado recientemente el juicio de Felipe Ángeles y un abogado historiador. No es solo como lo plantea el maestro, el abogado Diego Valadez. No es un asunto jurídico, es una reivindicación histórica a un destacado dirigente de las Fuerzas Armadas, leal a Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia. Si algo simboliza el general Felipe Ángeles, es la lealtad, entre otras cosas. Entonces, sí, es un juicio histórico. A mí me gustaría que se leyera el libro de Adolfo Gili sobre el general Felipe Ángeles. Es un trabajo extraordinario, es uno de los mejores militares en toda la historia de México. Entonces, lo demás puede ser que se evitó o se omitió el procedimiento legal, pero eso es un asunto secundario. Ni siquiera alcanza para decir que el ejército mexicano nunca ha jugado con la ley. Se me hace un exceso, pero es su postura política. Y no era así, porque fue procurador en la época de Carlos Salinas, pero ahora sí ya es muy estricto, muy apegado a la ley. Pero qué bueno, es lo que hablábamos, Miguel, ¿sí? De que todo mundo se tiene que, no obligatoriamente, pero sí es momento de definiciones. Y por eso estamos viviendo un tiempo muy interesante. A ver, Judith. Buenos días, presidente. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, preguntarle, hace unos días se dio a conocer que el Congreso de Estados Unidos destinará más de $158 millones en ayuda bilateral
bilateral para seguridad a México. Sin embargo, el presidente Joe Biden estableció un veto para evitar que estos fondos lleguen a efectivos militares y ejecuten labores de seguridad pública. ¿Cómo interpreta su gobierno esta decisión? ¿Tendrá alguna repercusión? No tengo información oficial sobre este caso y nosotros no queremos ayuda militar, no estamos solicitando ayuda militar. Ya cambió la relación de cooperación con Estados Unidos. Ya no es el tiempo del Plan Mérida, que nos daban helicópteros o aviones artillados o equipos bélicos. Nosotros ahora lo que queremos es cooperación para el desarrollo. Lo que estamos planteando es que Estados Unidos invierta en Centroamérica para atender las causas de la migración. No queremos eso. Además, no sé si sea oficial. No nos han notificado nada. Yo no tengo todavía ninguna información. Y también, pues, aclaro de que es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos. Muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos y va a seguir siendo buena. Ayer nos acompañó el embajador Ken Salazar a la inauguración la entrega del aeropuerto Felipe Ángeles. Estuvo el embajador de Estados Unidos en México. En este mismo tema, presidente, preguntarle sobre las conclusiones o intercambios de opiniones justamente en el tema de seguridad, que en la reunión que tuvo la semana pasada con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y si se abordó esta situación de emergencia que emitió para los ciudadanos estadounidenses para no viajar a Nuevo León, dado los hechos violentos que se registraron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, derivado de los hechos violentos en los últimos días, y si se llevarán pues acciones conjuntas en este sentido. No tratamos ese tema. Coincidió que ese día hubo una acción en Nuevo Laredo y se detuvo a un ciudadano estadounidense, mexicano-estadounidense, pero con antecedentes de delincuencia, presunto responsable de delitos en Estados Unidos y una deportación. Entonces, esto llevó a que el grupo que él comandaba, llevar a cabo algunas acciones en Nuevo Laredo. Entonces se tomaron medidas de protección, intervino la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa, se protegió el consulado y afortunadamente todo ha vuelto a la normalidad. Al día siguiente o a los 2 días de este hecho, la Embajada de Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos dio a conocer este boletín, pero ya las cosas están pues en normalidad, en calma en Nuevo Laredo, afortunadamente, hasta ahora, general. ¿Qué otros temas abordó con el secretario? Bueno, tratamos temas, lo mismo, el tema migratorio, insistiendo en que tienen que invertir y que tienen que apoyar en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, que se aplique una política de apoyo a la gente que por necesidad tiene que emigrar. Nadie sale de sus comunidades, abandona a su familia por gusto, lo hacen por necesidad, y que ya lleva mucho tiempo que venimos planteando esto y no se ha podido lograr que haya una respuesta favorable, porque eso es lo que va a ayudar mucho a atemperar el fenómeno migratorio, pero hay que ir a atender a los pueblos de Centroamérica, nuestros hermanos centroamericanos, para que tengan esperanzas de que van a poder vivir con dignidad como lo merecen, que van a tener sustento, que van a poder tener ingresos para sostener a sus familias. Y nosotros les estamos proponiendo que se amplíe el programa Sembrando Vida, el Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya nosotros estamos ayudando, pero desde luego no tenemos suficientes recursos, pero sí estamos ayudando en varios países de Centroamérica con el Sembrando Vida y con Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces lo que queremos es que se invierta. Acaban de autorizar recursos para Ucrania y está bien, porque pues es su política de proteger a Ucrania, han decidido eso, pero eso lo aprobó el Congreso estadounidense creo que en 2 días, y el apoyo para los hermanos centroamericanos ya va para 4 años y no se aprueba. De eso hablamos, y no solo es que haya trabajo
Centroamérica, sino que también tengan la posibilidad de obtener visas temporales de trabajo, ordenar el flujo migratorio, realmente cambiar la política migratoria, ¿no?, que se ha venido aplicando en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, y aprobar también, eso lleva ya mucho tiempo en el Congreso de Estados Unidos, el que se regularice la situación de los mexicanos que trabajan, que viven honradamente en Estados Unidos, porque eso es un compromiso que se hizo desde hace algún tiempo y no se ha cumplido, la regularización de más de 10 millones de mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. Entonces, a ver, ¿por qué está detenida esa iniciativa en el Congreso? ¿Qué no es importante? ¿Por qué no se aprueban los recursos para Centroamérica? Veía yo que lo que se aprobó para Ucrania, lo digo con todo respeto, fue una cantidad mucho mayor que lo que se está necesitando para apoyar a los pueblos pobres de los países de Centroamérica y del Caribe. Entonces, de eso tratamos. La verdad, es muy buena la relación, pero hay mucha burocracia también allá. Yo creo que el elefante ese está más grande y más reumático que el de nosotros. Sí, y presidente, preguntar sobre el acuerdo que se firmó en octubre pasado entre Birmex y el Fondo Ruso para envasar en México la sustancia activa de la vacuna Sputnik contra el COVID-19. En esa fecha se dijo que se anunciaría el momento en que se echaría, a andar la producción. Sin embargo, no se ha tenido información al respecto. Saber si se concretará, puesto que usted la semana pasada refirió que el gobierno cuenta con dosis suficientes para seguir inoculando a la población mexicana, pero también se había dicho que serviría para abastecer de vacunas a países centroamericanos. Preguntarle si se sigue con este objetivo y si es así, cuándo iniciaría y qué países se verían beneficiados. Y ahorita que se estaba tocando justamente el asunto de la vacunación, preguntar si quizá esta inquietud, este miedo de parte de la población de los efectos secundarios, efectos adversos a las vacunas a largo plazo ha sido un motivo justamente para que la población o algunas personas todavía no se decidan a inocular, por favor. Bueno, nosotros vamos a continuar con nuestro plan. Ya los compromisos que se hicieron se mantienen. Si se requiere el que se lleve a cabo esta planta, se construya esta planta, se eche a funcionar esta planta para vacunas, ¿sí?, Sputnik, se va a hacer, porque es salud. La salud no tiene que ver con conflictos políticos, no debe de ser tratada de esa manera. La salud tiene que ver con los derechos humanos y el principal derecho humano es el derecho a la vida. Entonces no debe de mezclarse la cuestión política con la salud de los pueblos. Y vamos nosotros a continuar con el mismo plan de vacunación, y sí se está observando de que no hay efectos secundarios por la vacuna. Puede ser que sean efectos secundarios por el COVID, pero no por la vacuna. Esto es ya muy evidente. Si fuese lo contrario, pues ya se sabría en el mundo. Son de las cosas que más se difunden, ¿no? Si hay un efecto secundario, si afecta a una vacuna, de inmediato se da a conocer. Esto no ha sucedido. Entonces hay que seguirnos vacunando. ¿A qué lo atribuye? ¿A qué atribuyen justamente que la gente no es que acuda? Ya no hay el mismo contagio, no hay hospitalizaciones y la gente se confía. O sea, ya pasó y no debemos confiarnos. Es mejor protegernos. Es lo preventivo. Es mejor prevenir que lamentar. Y solamente, presidente, para concluir, la producción de la vacuna Sputnik aquí en México, ¿se tendría ya una fecha próxima o nos podrán informar? No hay nada todavía, no. No hay una fecha próxima. Vamos a informar, porque también tú lo estás preguntando, sobre las vacunas que hemos enviado a otros países. Vamos a informar. El próximo martes vamos. Y también cuántas hemos recibido nosotros. Por ejemplo, ¿sí?, Estados Unidos nos ha donado muchas vacunas. El primer encuentro,
la primera entrevista telefónica que tuve con el presidente Biden tuvo que ver con vacunas. O tratamos temas de la relación política, pero mi petición primera fue vacunas. Creo que fue en Valladolid que hablamos de eso. Y luego me dio respuesta en una llamada telefónica en Monterrey. Y a partir de entonces nos han estado donando vacunas. El gobierno de Estados Unidos. Es buena la relación. No tenemos nada de qué quejarnos. Además, han sido muy respetuosos de nuestra soberanía. Acaba de escribir un libro el que fue procurador, Barr, el que fue procurador cuando el presidente Trump, y tiene un capítulo sobre la relación con México. Y él defiende una postura de manera legítima y dice que nosotros pues mantuvimos una postura y que fuimos muy celosos de defender nuestra soberanía, y ellos fueron muy respetuosos, y hubo, y él lo cuenta, diferencias, dos políticas distintas, y habla de algo que simplifica mucho las cosas, pero que al mismo tiempo demuestra que tenemos posturas distintas, no solo con el gobierno de Estados Unidos, sino también con mucha gente de otras partes del mundo y con el bloque conservador de México. Todo esto que se resume en la frase de abrazos, no balazos, él lo menciona. Y yo puedo sostener que no se puede enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia solo con medidas coercitivas, que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, que no se puede enfrentar el mal con el mal, que el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y yo sostengo esa postura, y con esa política estamos saliendo adelante, sin masacres, sin el mátalos en caliente, respetando los derechos humanos, con abrazos, no con balazos. Gracias, presidente. Manuel Godínez. Es que acuérdense que se quedó esta lista, ¿no?, pendiente. Presidente, buenos días, secretaria. Ya se nos pasó el tiempo, pero... Secretarios, voy rápido. La primera pregunta, quisiera comentar si usted tiene o tuvo información respecto al accidente en el que murió la exgobernadora de Puebla y el exgobernador Rafael Moreno Valle, en su momento se informó que la aeronave estaba sujeta a investigación por el FBI, estaba acusada de presuntamente pertenecer a una red de trata de menores en Cancún, en Quintana Roo. Saber si está vigente aún esa investigación, si se concluyó en algo. Sí, se hicieron todos los peritajes técnicos, se llegó a que se había tratado de un accidente. Esto a partir de un dictamen de una agencia que contrató la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De todas maneras, se envió toda la información a la Fiscalía General de la República y ellos tienen abierto este caso, esta investigación. Entonces, la Fiscalía podría informarnos de cómo está esta situación. Sí, especialmente por el tema de la red de trata, que es una situación grave al tratarse de menores de edad de entrada y aparte del delito tan grave que implica eso. Sí, vamos a pedirle a la Fiscalía que nos informe cómo está la investigación. Y el segundo tema, respecto al presidente municipal de Mérida, que ya le había comentado hace 2 meses, Renán Barrera Concha, cuando usted firmó el decreto para autorizar las compras de emergencia, en Mérida ocurrió un poco lo contrario. Se entregó un contrato, por ejemplo, de 11 millones de pesos para comprar cubrebocas que no se entregaron a la gente, que se dio a una empresa fantasma. Entonces no se conoce bien el destino de ese dinero. En el mismo periodo se pagaron casi 5 millones de pesos para un curso de regularización, cuando en las escuelas no había alumnos, no había profesores, no se informó a quién se le dio la regularización, pero el monto se pagó. Y luego, en 2014, que ese personaje ha sido presidente municipal 3 veces, entonces le tocó para el Parque de Deportes Extremos, que actualmente es un lote baldío y por el que se pagaron 90 millones de pesos para su construcción. Desde hace 8 años el contrato se ejerció, pero hoy sigue siendo un basurero. Y finalmente, hace 15 días, el operador político de este presidente municipal, José Rolando No, fue exhibido operando
fue exhibido durante una golpiza en contra de mujeres y niños de la comisaría de San Pedro Chimay. En los videos que tiene Sol Yucatán quedó demostrado que este personaje decía que solo estaba obedeciendo instrucciones del presidente municipal. Entonces, por todos estos tres temas le pregunto si no le parece que el alcalde está buscando esconder el recurso y mandarlo a una caja chica para cumplir sus aspiraciones en 2024 de ser gobernador de Yucatán. Pues no tengo yo información, pero ya tuviste la oportunidad de hacer la denuncia y lo que corresponde es presentar pruebas. Sí, todo esto que tenemos, es con documentación del municipio de Mérida, con toda o sea, son fotografías del lugar, tenemos todo, ¿Y a dónde han presentado la denuncia? Lo tenemos, no, nosotros no presentamos denuncia, simplemente hacemos el reportaje, y corresponderá a las pues autoridades. Sería bueno que y todo está sustentado en un grupo de pruebas. ciudadanos, o sea, con esa información, pueda presentar una denuncia ante la Fiscalía Estatal. No hay en Yucatán Fiscalía Anticorrupción. Sí, la hay. Sí, y hay que presentarla, y no pensar que porque se tiene un gobierno estatal y un gobierno municipal del mismo partido, también la fiscalía está sometida o no va a hacer nada o va a actuar recibiendo órdenes y va a darle impunidad a las personas. Hay que presentar denuncias en todos los casos y tener confianza en las autoridades y esperar a que se desahoguen estos casos, estos asuntos. Eso es lo que yo recomiendo, porque no nos compete a nosotros. Puede ser también la Comisión de Derechos Humanos, buscar la instancia correspondiente a la que debe de acudirse y presentar la denuncia. Y en lo que corresponde al dinero que baja del presupuesto federal, ¿no sería prudente hacer una investigación o buscar dónde o cómo se ha gastado el dinero? Puede ser que eso sí correspondería en la Fiscalía Federal Anticorrupción, donde se podría hacer la investigación, si es facultad de ellos. Es que los estados son libres, son soberanos. Entonces la Federación, o el gobierno federal, mejor dicho, no puede intervenir en todos estos casos. Pero sí hay instancias para eso y hay que acudir a esas instancias, hay que proceder legalmente. Y ya en lo que tiene que ver con la denuncia, que no es poca cosa, también la denuncia pública, pues aquí ya te están escuchando muchos tu planteamiento. No quiere decir que el presidente municipal de Mérida sea culpable, es distinto, pero ya ejerciste tu derecho, ¿no?, de manifestación. Gracias. Muy bien, Yamel. Mañana seguimos. Muchas gracias.